13 metros hacia el interior de cada punta se colocaba un primer cierre de paneles retirables. Luego, en el extremo, se instalaban unas compuertas metálicas desmontables. Estas compuertas exteriores solo se empleaban durante el transporte. Con el tubo flotando en el agua, las compuertas externas se retiraban para utilizarlas nuevamente en un nuevo grupo de tubos. Para retirar los tubos terminados, se inundaba el dique seco. Esta operación demoraba aproximadamente 12 horas. Para cerrar o abrir el dique, se contaba con 3 cilindros huecos construidos en hormigón armado. Había 2 cilindros fijos lastrados con arena. El cilindro móvil, que actuaba de compuerta central, medía 23 metros de diámetro y se vaciaba de agua para moverlo o se llenaba para fijarlo en el fondo. Una vez retirados los tubos, se cerraba el ingreso para sellar el dique seco y sacar nuevamente el agua. El desagote demandaba unos 3 días. Los tubos eran transportados por 3 remolcadores hasta una zona de depósito en el río, en el lado Santa Fe. Allí se los anclaba con su eje paralelo a la corriente, y luego de retirar las compuertas externas removibles, el tubo flotaba aunque un poco más sumergido. En ese momento los tubos los sacamos con remolcadores, contratado al Ministerio de Obras Públicas. Entonces había que llevarlo al principio con remolcadores en popa, con remolcadores en proa, con 2 chiquitos, con 1 grande, y el río Paraná que no te da respiro para nada. El primer tirón que pega el remolcador, el tronador, se corta el cable manila de un cabezal que estaba sobre el lado derecho del cabezal central del tubo. Se despelechó. El tubo quedó a la deriva. Con tanta suerte, que el río estaba un poquito bajo. Y estaba a la punta de una isla. Y ahí quedó el tubo. Luego compramos, a sugerencia y pedido de los alemanes, los Shuttle Navigator, que son unos tremendos motores marinos con hélices, son especiales para esto, y viene montado un motor arriba de un cajón rectangular, flotante, compensado, listo para ese motor. Entonces, compramos lo que 8 motores, 6 motores a popa, lo prendíamos al tubo de atrás con ganchos especiales, todo, y 2 motores a proa. Para colocar los tubos se utilizó un pontón autoelevador de grandes dimensiones, traído desde Holanda. Esta isla flotante contaba con 4 columnas de acero de 65 metros de largo que se levantaban para moverlas hasta el lugar preciso. Para fijar la isla flotante se bajaban las columnas hasta el fondo. Luego, la parte central era elevada fuera del agua para situar debajo el tubo a colocar. Cuando llegaba el momento de su colocación, de a uno por vez, cada tubo era remolcado hasta la isla flotante. Toda esta operación era muy compleja y de gran cuidado. Ubicados en la posición de sumersión, se llenaban con agua la parte inferior de la calzada. Una vez lastrado el tubo, bajaba tomado por cables de acero. Llegado el momento, el buzo al tubo había que darle flotabilidad negativa, porque hasta ahí, mientras estaba ahí, era positiva, estaba flotando. Le abríamos válvula y le hacíamos entrar agua hasta un cierto punto que nos avisaban cuando había que cerrarla. Entonces, con esa flotabilidad negativa que iba, el tubo ya entraba a tirar para abajo. A medida que iba abajo, se iba regulando con los buzos, dándole más peso, hasta que llegaba un momento que el tubo llegaba al fondo. No, únicamente se planteó un inconveniente con la colocación del tubo 13, que fue colocado normalmente, pero en el último momento, cuando el tubo estaba a 20, 30 centímetros de altura, se deslizó desde el río arriba un manto de arena fina que modificó la altura. Así que hubo que sacar el tubo otra vez, llevarlo a un costado, sacar la isla flotante del lugar, traer la draga, y con un cuidado tremendo, porque el 11 estaba colocado, ¿no es cierto?, dragar toda la zona y sacar todo ese manto de arena. Una vez que se hizo ese trabajo, se reinvirtió el sistema, se volvió a colocar el tubo 12 y bueno, ya
perdón, 13, y bueno, ya seguimos sin inconveniente hasta terminar. Los buzos, cuando se llegó más o menos a entrar a los 20 metros más o menos, se trabajaba 2 horas debajo del agua y 2 horas 15 en descompresión para salir afuera. Trabajábamos con el buzo pesado, el buzo de escafandra. Llegó un momento que cuando empezamos a salir ya más a la correntada, ya probamos, hicimos muchas pruebas para entrar con el traje y era imposible, como eso va inflado, la correntada era imposible aguantarla, no había forma de aguantarse en la correntada esa y además ya necesitaba las manos para trabajar. Entonces empezamos a usar el traje liviano, o sea que es el, como dicen, el hombre rana. Empezamos a trabajar con esos equipos, aire comprimido y con esos equipos, que nos defendíamos mucho mejor en la correntada, porque poniéndose de punta la corriente, es menos el blanco que le ofrece a la correntada. Al tacto total, ahí nunca se pudo ver 1 milímetro, nada, 0, 0, 0. Para alinearlo en su descenso, se colocaban unos mástiles de guía hasta el fondo. La exactitud en la colocación del tubo era controlada desde 4 puntos de alineación con niveles y teodolitos. Para verificar el montaje del eje longitudinal del túnel por primera vez en el país, fue utilizada una guía láser. El láser lo traen los alemanes por primera vez en el país. Tal es así que lo usaron, pero como apoyo del control de línea por teodolito que usamos en esa época, ¿no es cierto? Entonces el rayo láser apuntaba a los 2 tubos, a las 2 columnas, vamos a llamarle, de cada tubo. Entonces apuntaba ahí y había unos espejos que mandaban el rayo abajo a otro espejo que rebotaba, todo un sistema que yo no sé exactamente los detalles, pero funcionaba así. Entonces de esa manera tenían la alineación con el láser y además tenían la posición del tubo, si estaba la calzada horizontal o no.